Pues vamos a orar. Siempre es menester. Váyame, por favor. Padre eterno, nuestra roca de salvación. Bendito seas, Padre. Bendecimos por este momento, Señor, en que has reunido a un pequeño remanente, Señor, para conocerte a través de la Escritura. Tenemos en tus manos, Padre eterno, este momento de reflexión, de estudio, de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Yo te ruego que la escribas ya no en tablas de piedra, Señor, sino en tablas del corazón de todos los que estamos aquí. Que nos reveles, que nos abras las escrituras, que nos admiremos, bendito Señor, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia. Queremos conocer, bendito Padre, por eso estamos en. Has puesto ese anhelo en nuestro corazón, de escudriñar la escritura, Padre eterno. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua, Señor. Así que, amén. Amén, amén. Tienes tu micrófono apagado, Oscar. Sí, se apaga solo. No puedo abrir mi cámara. Quítale. No te preocupes. Bien, vamos a empezar, porque hay mucho que meditar, hay mucho que estudiar. Entonces, dice el Salmo 144. Voy a ir leyendo pues, unos versículo por versículo. Salmo de David. Bendito sea Adonai, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Bendito sea el Señor, bendito sea Yud Kei Vav, el nombre del Eterno, el que es, el que fue, el que será. Dice aquí, tenemos dos acepciones para roca en hebreo. Una es sur, T-S-U-R, que significa un acantilado, que significa, tiene varias acepciones, que significa refugio, fortaleza, fuerza, Dios poderoso. En Palestina hay un lugar que se llama Bet Sur, significa casa de la roca. Una roca implica algo eterno, algo permanente. Yo creo que es un buen significado buen calificativo para describir a nuestro Padre eterno, a nuestra roca de salvación. Dice aquí, bendito sea Adonai, Yud Hei Vav Hei, mi roca. Y después la otra acepción que aparte de Tzur es Eben. Si han oído algunas congregaciones que se llaman Eben Eser. Bueno, esta Eben, esta roca, se escribe con 3 letras en hebreo. Aleph, Bet y Nun. Pero aquí está escondido algo muy interesante. Estas 3 letras, Aleph, Bet y Nun, tienen escondido al Padre y al Hijo. Porque Aleph, Bet significan Ab, significan Padre. Y Bet y Nun significan Hijo. En una sola palabra, que es Eben, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Dice, bendita sea la roca quien adiestra mis manos para la batalla. El rey David le dedica este salmo a quien adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. La batalla, les decía yo antes de empezar a orar, no es lo mismo que la guerra. La batalla
es un encuentro cuerpo a cuerpo. Y la guerra es un encuentro entre ejércitos. Y dice David, quien adiestra mis manos para la batalla, para el cuerpo a cuerpo, y mis dedos para la guerra. Dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el versículo 2, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Tenemos a David como ejemplo de fe, como ejemplo de confianza, ¿verdad? Cuando se enfrenta a este gigante y con una roca lo vence, con una piedra, ¿verdad? Le da en la cabeza. ¿A quién? Pues a este hijo de Anakim, de Refaim, de Nefilim, de Giborim y de todos los Im que hay, ¿verdad? De todos estos pueblos de donde nacieron los gigantes. El origen de todos estos seres que vemos en Génesis 6, los Benei Elohim. Dice que los Benei Elohim vieron que las hijas de los hombres, o sea, las descendientes, las descendientes de Adán, eran hermosas. Y de entre ellas tomaron mujeres para sí. Se allegaron a ellas. Curioso que el salmo anterior que me tocó compartir, comentar, también hablé acerca de estos Nefilim y hablamos un poco acerca también de la batalla espiritual. Pues el Señor insiste acerca de estos conocimientos de la batalla espiritual que se libran. Vamos a ver más adelante en dónde se libra. Entonces, de esta unión entre estos ángeles, entre estos seres celestiales, espirituales, ángeles caídos que abandonaron su morada, vamos a ver qué les parece en el Nuevo Testamento, cómo lo veían estas luchas espirituales los discípulos del Mesías, cómo lo veían los escritores del Nuevo Testamento, estas luchas espirituales que el rey David aquí nos está introduciendo. Dice Judas, acompáñenme a Judas, por favor. Judas 1, versículo 6. Versículos 6, 7 y 8. Voy a leer. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. También el apóstol Pedro nos habla un poquito en segunda de Pedro 2, 4. Acompáñenme, por favor. Segunda de Pedro 2, 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y nos habla
en esta mezcla entre seres angelicales y seres humanos, nacen los varones de renombre, los gigantes, los poderosos, de los cuales tenemos, por ejemplo, a Nimrod, ¿verdad? Gigantes que empezaron a oponerse, a blasfemar. Y entonces, esto es importante, familia, se llenó la tierra de maldad. No es casualidad que en todas las civilizaciones en el mundo se hable de seres mitológicos, mitad humano, mitad animal, seres de gran tamaño, seres con poderes, seres diferentes, ¿verdad? Seres híbridos, seres de otro mundo, de otra dimensión, seres de los cuales Goliat era uno de ellos. Seres con 6 dedos en las manos y en los pies, seres de gran tamaño. Más adelante vamos a poner una tabla en donde se ven los diferentes tamaños de estas personas, de estos seres híbridos, no son personas, son seres híbridos, en donde llegan a medir hasta 8 metros. Entonces es absolutamente, se antoja increíble, ¿verdad? Pero hay pruebas en todo el mundo en donde se han encontrado esqueletos, donde se han encontrado cráneos de gran tamaño que demuestran la autenticidad de las palabras de la... Bueno, estos seres híbridos se allegaron a las mujeres, les decía yo, para crear una simiente. Perdón, estos ángeles caídos, y de ahí nació estos seres híbridos. Esta simiente que viene en Génesis 3:15, lo voy a leer. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, ahí está una simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Se acuerdan de David? ¿En dónde la hirió? Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. El talón tiene una relación con Israel, ¿recuerdan? Dice, quiere decir que hay dos simientes que vienen a lo largo de la historia de la descendencia de Eva y de la descendencia de la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente va a atacar a Israel, a Jacob, al pueblo de quien va a venir el Mesías. Pero dice que al final el Mesías va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Todo el tema de la Biblia es es que el Hijo de Dios, nuestro Mesías Yeshua, desciende para destruir el imperio de la maldad y destruir a quien tiene este imperio. Esto es al diablo, al adversario. Porque ahorita reina el adversario. Y si no, volteen a ver. Por todos lados hay maldad, muerte, desolación. El diablo no viene más que a matar, a robar, matar y destruir. Entonces, todo el tema de la Biblia es en el momento, se centra en el momento en que llegue nuestro Mesías y le pise la cabeza a la serpiente. Entonces, David es un tipo del Mesías. Bueno, de él viene nuestro Mesías, de su descendencia. El hijo de David, ese es un nombre, que es un título con el que conocemos a nuestro Mesías. De él va a venir el que le va a aplastar la cabeza a esta serpiente. Y dice en el verso que estamos estudiando, volvamos al 140, por favor.
Dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero lo que me impactó fue el verso 2 que dice al final, dice, el que sujeta a mi pueblo debajo. El Eterno le prometió a David que su reino sería eterno. Hay una semblanza aquí que nos lleva. David por mucho tiempo fue rechazado como rey de Israel. Incluso fue rechazado por decir que su descendencia, que era un hijo bastardo. Existe un paralelismo con Yeshua, que también es rechazado por parte de su pueblo. También David fue rechazado. Para que David fuera aceptado como rey de Judá y de las 12 tribus, pasaron varios años. De hecho, antes tuvo que andar huyendo, tuvo que andar en el desierto. Les decía yo que él era rechazado porque se decía que descendía de una moabita, que es Ruth. Lo veían como extranjero. ¿Les suena conocido? Yeshua también, el pueblo lo ve como extranjero, lo ve como no del. Lo mismo está pasando con Yeshua. El pueblo judío no lo ve como parte del pueblo. Dice el verso 3, oh Señor, oh Adonai, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estime? Estos versículos están en el Salmo 8, en Efesios 6:12, el mismo. Aquí David nada más los está citando, pero ya los había él anotado en otro salmo, en el Salmo 8, y Pablo, el autor de la carta a los Efesios, también lo menciona. Efesios 6:12 y Salmo 8:3. Vamos a, vamos a Efesios 6. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Subrayen esto, familia, por favor, en las regiones celestes. Les decía yo, ¿dónde se desarrollan estas luchas espirituales? En las regiones celestes. ¿Dónde repercuten? Aquí mero, con nosotros, en nuestro diario vivir, nos afectan esas luchas espirituales. Y después nos habla de la armadura espiritual, pero ese es otro tema muy hermoso y muy amplio, que no nos vamos a meter porque está muy tremendo. Pero sí vamos a hablar de la lucha espiritual. Dice David en el Salmo 8:3. Vamos al Salmo 8:3. 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, y esto es lo que vimos en el Salmo 140, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. David sabía que de su descendencia vendría este varón, este Salvador, este Mesías, y que acabaría con el imperio de estos ángeles caídos. Sí.
Sigo leyendo. Le hiciste señorear, verso 6, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y luego exalta al Señor, como siempre David exaltando al Señor. Oh Adonai, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda. Este mismo texto lo cita y con esto vamos a completar esta idea. Acompáñenme por favor a Hebreos 2. Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Tenemos que entender el plan de salvación del Señor, el plan de restauración, restaurar todo lo que, como estaba en el jardín de Edén, ¿sí? El plan de salvación para la humanidad y para el mundo entero. Ese es el propósito de nuestro Mesías, restaurar. Dice, el escritor de libros de Hebreos nos está explicando que Yeshua es superior a Moisés y que es superior a los ángeles. Hay controversia, algunas personas que dicen que Yeshua es un ser humano, que Yeshua es un ángel, hay otros comentarios, Yeshua es Adonai. Si no lo vemos en la escritura, está por toda la escritura. Yeshua es Elohim, Yeshua es el. Y cuando te es revelado que Yeshua es el Padre, la verdad, hace rato estábamos terminando de ver La Pasión de Cristo, mi esposa y yo. A mi esposa no le gusta verlo. Y es algo muy fuerte ver y pensar que nada más es una imagen que queda muy lejos pues, de todo esto que tuvo que pasar nuestro Mesías para que nosotros viviéramos. Y es importante conocer. Es importante rogarle a Dios que nos regale de su espíritu y que nos revele todas estas cosas. Es una bendición tremenda, tremenda, ir comprendiendo. El mundo va a ser gobernado por él, por Yeshua, porque a él le fue dada toda gloria, toda potestad. Dice, voy a regresar a Hebreos 2, 6 y 7, a 7 nada más. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo menor el Padre? Porque fue hecho carne y sangre y murió. Los ángeles son seres espirituales, no mueren. Yeshua murió y al hacerse un poco, y al hacerle el Padre un poco menor que los ángeles, le hizo inferior, porque tomó un cuerpo humano, pero aún así después que dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos, le diste honra, le coronaste de gloria, ¿sí? Dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, nada, nada dejó. Pero todavía, dice, termina el versículo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía no pasa. En este tiempo aún no, todavía no está gobernando él todas las cosas, todavía no le han sido sujetas. Es una profecía venidera. Cuando él venga, todas las cosas le serán. Se acabará la injusticia, se acabará la muerte,
todo va a ser justicia, todo va a ser Hebreos 2:9, dice, seguimos leyendo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, dice el post que pusimos aquí, gustase la muerte por todos. ¿Sí? Él tomó nuestro lugar. Porque convenía, sigo leyendo, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿cómo dice? Hermanos. Fíjense nada más, Yeshua es nuestro hermano mayor, es el primogénito, son las primicias, hoy que estamos, las primicias de la resurrección. Yeshua es nuestro hermano mayor. Él como el hijo mayor, como el primogénito, tomó su función, porque la función del primogénito es cuidar a todos los demás hermanos. Es cuidar y velar por el bienestar de la familia. El primogénito es Israel también en la escritura. El primogénito somos nosotros, ¿verdad? A Judá le fue dada el cetro, pero a Israel, a la casa de Israel, a nosotros, nos dio la doble porción de la primogenitura, mis hermanos. Esto lleva gran responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos. A los que se fueron a las naciones, a los que votaron la herencia, a los que todavía no saben que son parte de la casa de Israel. Verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y esto es importantísimo. Quiero resaltar para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué hizo el Padre Eterno? Entregó a su Hijo en semejanza de carne y de sangre, igual que sus hermanos. Lo acabamos de leer en Hebreos. ¿Por qué? Verso 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir al que tiene, al que tenía, perdón, el derecho legal de matar a los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Que tenía el derecho legal. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estábamos en pecado. ¿Y qué merecíamos? La muerte. Los hijos de Dios que transgredieron, que pecaron, tenían que morir. ¿Qué hace Dios? Da a su hijo unigénito, lo hace en semejanza de carne, lo envía como primogénito al mundo para que por su muerte acabara con el derecho legal para destruir a los hijos de Dios. ¿Cómo? Mateo 20:28, por favor. Mateo 20:28.
¿Cómo va? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo le va a hacer? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para servir, ¿y qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a Hebreos otra vez. Hebreos 2, ¿dónde me quedé? En el 15, ¿verdad? Sí, no, así sí, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, al linaje de Abraham. Y esto subrayenlo. ¿Socorrió a quién? A la descendencia de Abraham. Y si tú lees esto en griego, dice al esperma, dice al linaje de Abraham, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo el Señor. Mateo 15:24, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a los hijos de Dios que estaban dispersos, que habían perdido su identidad, que no sabían. Él vino a morir, como dijo Caifás, ¿verdad? En Juan 11:52 dijo, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Sigo leyendo, versículo 17 de Hebreos 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en carne y en sangre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar, ¿sí? Del griego dice hilaskomai, que quiere decir reconciliar, propiciar. Dios se propició. Yeshua fue propicio para evitar la muerte del pueblo. ¿Sí? También quiere decir compasión, propiciar, propiciatorio, ¿se acuerdan? La etapa del propiciatorio. Vamos a terminar con Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Alguna vez ustedes han sido tentados? Pues aquí dice que nuestro Mesías es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y él fue tentado, ¿se acuerda? Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos otra vez al Salmo 144. Discúlpame si voy muy rápido. De repente mi esposa así me dice, vas muy rápido. Pero es que es mucha información, mucha bendición. Quiero devorármela toda. Dice el versículo 3. Ah, no, ya lo leí. Ah, pero me quedó algo por mencionar. ¿Por qué dice estas palabras el rey David? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? Yo creo que sería increíble que cuando el Señor le hace ver que de él vendrá el Salvador, ¿no? Cuando piensa en esto, dice, pues ¿quién soy yo para que pienses en mí? Porque lo relaciona, dice, o el Hijo del Hombre para que lo estimes, ¿sí?
Dice Jeremías 15, vamos a los profetas, Jeremías 15, 19, 21. Por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, de lo vil y lo menospreciado, serás como mi boca. Conviértanse a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. El Señor dice, está diciendo al profeta, nos está diciendo a través del profeta, que Él nos librará de alguien que es más fuerte que nosotros. ¿Quién es más fuerte que nosotros? Satanás, el Satán y todas sus huestes, de lo que estamos hablando, de la lucha espiritual en la que nos vemos involucrados día con día. ¿Quién nos libra de quedar en el sepulcro? ¿Quién nos libró? Vamos nuevamente a eso. El que se hizo semejante a uno de nosotros, para con su muerte arrebatar el derecho legal, porque era legal, teníamos que morir. Por eso nos acusa cada vez que pecamos, es el acusador. Mira, ya cayó. Este versículo 3 y 4. ¿Eh? Vamos al paso. El hombre, del Salmo 144, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. La vida del ser humano, la vida de nosotros es muy rápida. ¿Sí? Es como la sombra que pasa. Quiero que recuerden estas palabras. Ahorita lo vamos a mencionar otra vez. Una sombra que pasa. Si no fuera por aquel que se hizo como uno de nosotros, que se hizo maldito, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿verdad? Se hizo maldición. Nuestra vida sería, pues esta vida ya no habría vida eterna. Se acabó nuestra vida. Sería como una sombra que pasa, dice el rey David. Si no fuera por aquel que fue hecho menor que los ángeles, nuestra vida sería como una sombra que pasa. Dice el verso 5. Fíjense, esto me conmovió. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Ay, Dios mío. ¿Cómo le pide David al Señor que descienda? Si dice la Escritura que el único que ha descendido es su Hijo, y se toca los montes y humea. David entiende su pobreza y nosotros debemos entender la nuestra. Pedirle al Señor que incline los cielos. ¿Se habrá cumplido esta oración, esta petición de David? Vamos a Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está. Y sí se cumplió la promesa, sí se cumplió la nación. Tan así que va a bajar otra vez. Eso es nuestro. ¿Por qué le pide? ¿Por qué le pide David que baje a la tierra? ¿6?
144. Seguimos leyendo el verso, el salmo salmo base, el salmo de nuestro estudio. ¿Para qué le pide que baje? Dice, despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. David le pide ayuda, le pide socorro en contra de esas huestes espirituales de maldad y quiere que el Señor envíe saetas y que los turbe, que ponga orden, que acabe con este imperio del maligno, de todos estos caídos que nos quieren exterminar a nosotros, a la humanidad, a la casa, al pueblo del Señor. Esta es la oración y dice, redímeme y sálvame de las muchas aguas. Dice el verso 7, vamos al 7. Envía tu mano, como la canción que vimos ahorita, extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las garras de la muerte. Wow. ¿Sí? Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, de los extranjeros, de estos nefilim que nos quieren, de esta descendencia de la serpiente que nos quiere acabar. Tiene la palabra necar como extraño, que quiere decir alguien pagano, alguien foráneo, extranjero, algo extraño. La palabra extraño está relacionada con gente que no es parte del pueblo, pero tampoco es parte de la humanidad. Y qué raro. Bueno, qué acertado, ¿no? Cuando vamos al significado de las palabras, esta palabra necar se refiere a algo que no es de este mundo. ¿Sí? No solamente que es un impío, que es un pagano, pero que no es humano, es un híbrido, como Goliat, como esos gigantes que tenían el potencial de destruir a toda la humanidad. Se dice que, se dice que estos gigantes tenían el potencial de destruir a la humanidad. Dice, dice que la tierra se llenó de maldad y de violencia. El pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Y dice que a Dios le dolió en el corazón. Vio la maldad y envió el diluvio. Parecería que ahí se acabó el problema, pero vuelven a aparecer estos gigantes en el libro de Josué, ¿verdad? 12 espías, fíjense, la palabra 12, representando a las 12 tribus que entran a la tierra prometida a inspeccionar y 10 de ellos regresan espantados, 10 de ellos, porque dicen que vieron hombres gigantes y el comentario era que a su lado éramos como langostas. Pero hay dos hombres que nos espantan, Josué, dos testigos que tenían la confianza plena en el Señor, que el Señor les había prometido que esa tierra era de ellos y que Él se las iba a otorgar. Y ellos que decían, amén, esta es nuestra tierra. Entonces Josué y Caleb, uno de la tribu de Judá y uno de la tribu de Efraín. Los dos testigos que representan a un remanente de los últimos tiempos. Espero en Dios, espero en mi Padre eterno. No le tengamos miedo a los gigantes. Ese es este salmo. Este salmo nos va a ayudar a comprender
que grande y poderoso es el Señor para librar nuestras batallas. Así dice la Escritura. ¿Quién libra nuestras batallas? El Señor de los ejércitos. Él las libra por nosotros. ¿A quién siguen estos seres híbridos? ¿De quién son hijos? ¿De quién son linaje? De la serpiente, del dragón, de la serpiente antigua. ¿Y qué dice el rey David? Señor, líbrame de estos. Redime, me envía tu mano desde lo alto. Líbrame de ellos. Cuya boca habla vanidad. Sigo leyendo el Salmo 144, verso 8. Cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. La diestra. ¿Qué representa la diestra? La diestra representa la fortaleza. Fortaleza de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Es el padre de estos mismos caídos, rebeldes, ¿verdad? Si vamos a hablar de... Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14. A mi hermano Agustín le encanta leer Apocalipsis. Apocalipsis 14:1. Los 144,000. Los primeros. Las primicias. ¿Sí? Porque dicen, no, pues ya los 144,000 y ya no, no, esos son los primeros. 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este es el desenlace esta historia que estamos viendo a grandes pasos contra estos seres caídos, seres rebeldes, seres extraños, extranjeros, de otra dimensión, simiente de la serpiente. Fíjense que estaba yo haciendo estos apuntes y dije, no, señor, ¿por qué no los desechaste de una vez desde el diluvio, no? ¿Por qué volvieron a aparecer? ¿Por qué le das el reino? ¿Por qué le das el derecho de reinar en este mundo a Satanás? Y luego empiezo a hacer estas anotaciones de Apocalipsis y dije, ya sé por qué. Y nos vamos al Éxodo y dije, sí, es por eso. Seguramente es por eso. Faraón es un tipo del Satanás, del que nos tiene en esclavitud, ¿verdad? O nos tenía en esclavitud. Éramos esclavos, éramos sus siervos, éramos esclavos del pecado y ahora venimos a ser siervos de la justicia, dice Pablo, ¿no? Me encanta ese. Enlazar, tejer esos versículos. Ya no soy esclavo del pecado, soy siervo de la justicia. ¿Y qué es justicia? Y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos. Más de 2,000 años que Satanás está teniendo control de los gobiernos, ¿sí? Legislaciones, generaciones malvadas, gobiernos malvados, opresores, enriqueciéndose a costillas. O sea, todo esto es obra de él, todo. El socialismo, las guerras, el comunismo, Cuba, Rusia, eh, no se diga los países árabes, ¿no? No se diga los palestinos, no se diga el terrorismo, no se diga todas estas gentes que están distribuidas ya en todo el mundo, ¿no? Trabajando para simiente del adversario, de la serpiente. Volvamos a la pregunta.
¿Por qué permite el Señor que gobierne el Satanás? ¿Se acuerda de que Satanás quiso, cuando fue echado de los cielos, él quiso subir y subir, dijo, y subiré, y subiré, y subiré, y seré semejante al Altísimo? Entonces el Señor dijo, negativo, bajarás, bajarás y bajarás. Y lo mismo le pasó a Faraón, ¿no? Faraón se sentía Dios, era un hombre que se sentía Dios en su cultura, ¿no? En su cultura los hombres, los faraones eran como dioses, eran considerados como dioses. Y en su orgullo le endureció el corazón el Señor a Faraón, a este paralelismo del Satanás, para que se exaltara, se exaltara y se exaltara. Y al último el Señor demostrar su poder y descender y pisarlo como a una cucaracha y demostrar quién es en el mundo por venir. Y ahí está, el que se ensalza, el que se llena de orgullo, el que se exalta, será humillado. El que se humilla, será exaltado. Ese es el mensaje que nos quiere dar nuestro Padre Eterno. Sube, 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 y mientras más subas, la caída va a ser más dolorosa. Todos estos años de exaltación del maligno son simplemente para preparar su caída. Como está escrito en Apocalipsis 12 y muchos versículos de Apocalipsis 12, 18, 14, 15, ¿sí? Es el desenlace de la película, de la trama, en donde el autor y consumador de nuestra fe, el único, merece la honra y la gloria. Apocalipsis 12, ha caído la gran Babilonia, el dragón, la serpiente antigua, ¿sí? La gran Babilonia. Entonces el Señor simplemente va a dejar que el adversario se exalte para al final de cuentas sea Él el que lo derrote y se demuestre su gloria. Jesús es lo opuesto a esta actitud de arrogancia que tiene el Satanás, ¿verdad? Y estos versículos que siguen, Filipenses 2, ¿quién no se sabe estos? Yo. Filipenses 2, del 6 al 11, el cual siendo en forma de hombre, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de quién? De Dios. ¿Estábamos en qué? En Apocalipsis 14. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de, nada más de un versículo, de este. Apocalipsis 14:1. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es el lugar donde Dios va a reinar. Ahí va a estar el trono. Desde ahí va a reinar el mundo. Y con él, dice aquí, 144,000. La vez pasada también hablé del nombre, porque dice aquí que tenían el nombre de él, de Yeshua, y de su padre escrito en la frente, en su mente.
¿verdad? ¿Qué significa el Shem? El nombre en hebreo. El Shem de Adonai, el Shem de Yeshua, significa sus atributos, su fama, su propósito, su autoridad, ¿sí? Los dos tienen los mismos, ¿eh? La misma autoridad, los mismos propósitos, la misma identidad. Vamos a leer el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre las naciones. Vamos a adelantarnos al siguiente, para ver cuál es ese cántico que no podían cantar nadie más que los 144,000. Dice en el versículo 15, capítulo 15, lo tengo aquí en la pantalla, pero me siento mejor si lo leo de aquí. Capítulo 15, dice, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre el sistema que está gobernado por esta serpiente, y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y aquí está el cántico. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los. Estos redimidos entre las naciones están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito el Éxodo. Se abre el Mar Rojo, pasa Israel, rápido. ¿Cuál fue la plaga, cuál fue la señal para que Israel pudiera salir de Egipto? La sangre del Cordero, la que libra a Israel del ángel de la muerte. Una vez que se abre el mar, los hebreos cruzan, llega Faraón y su ejército y el Señor lo aniquila. Después de esto, ¿qué hace el pueblo? Ahí está la imagen, danzan, cantan, Miriam la profetiza y cantan con panderos y reconocen que el Dios de Israel es el Todopoderoso, el Altísimo, que se acabó el dominio de Faraón y las huestes de maldad. ¿Esto se irá a repetir en el segundo Éxodo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Señor va a destruir a la serpiente y a sus huestes de maldad. En Apocalipsis vamos a ver que cuando esto suceda, a nivel global, a nivel mundial, los gobiernos de este mundo, hablábamos hace rato, con sus leyes injustas, queriendo a lo bueno le nombran malo, matando niños, todos contra todos, hombres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, es una barbaridad. Eran humillados. Todos aquellos que le den la espalda al Señor serán humillados. El que se exaltó será humillado, y el único que se llevará toda la alabanza, toda la gloria, es aquel que siendo en forma de Dios se hizo siervo,
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, fíjense, hasta en los cielos se va a doblar las rodillas y la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. El anhelo de David, igual que el anhelo de Yeshua, del hijo de David, es, es regresar todo al original, es restaurar las cosas como estaban antes de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, así lo dice el Salmo 27:4, ¿verdad? Se dice que antes de la caída de Adán y Eva, Adán se paseaba en Edén y platicaba con el Señor, su presencia. Yo creo que el Señor le hablaba de las maravillas de la Escritura a Adán, lo instruía, le contaba la ley, la instrucción, le contaba cuál era su esencia, ¿verdad? Cuál era su fama, su propósito, su autoridad. Le contaba de su amor, le contaba de su justicia, le contaba de su misericordia, le contaba lo que él tenía, le contaba lo que significaba todo él. Eso es lo que quiere el rey David, eso es lo que quiere el Mesías, eso es lo que quiere el Padre, ¿verdad? Que son uno en el Mesías, restaurar a la humanidad. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir. ¿Qué es inquirir? Palabra vacar en hebreo. Dice inquirir, ir a buscar, ir a mirar, reconocer, reflexionar, admirar, cuidar, considerar, inspeccionar. Eso es la palabra, eso es inquirir, para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir. Eso es lo que hacía Adán antes de pecar, antes de escuchar a la serpiente, antes de ser engañado, antes de pasarse al otro lado, al lado oscuro. Porque cuando no escuchamos al Señor y escuchamos al Satanás, ¿qué está pasando en nuestro corazón? Reflexionemos, todo lo reflexionemos. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz del adversario en lugar de la voz del Señor? Adán, caemos, tropezamos, nos raspamos las rodillitas y a veces hasta la cara. O sea, algo terrible escuchar la voz del adversario en lugar de la voz de nuestro Padre eterno. ¿Qué le pasa? Entonces, David puede ver el desarrollo de la historia, de esta historia que nos está contando en el Salmo 140. Y puede ver que nuestra lucha ya no es solamente contra Satanás, sino contra sus huestes espirituales, es decir, que Satanás también tiene una banda, ¿verdad? Que son, que son estos filisteos, ¿verdad? La ilustración no lo muestra. Estas potestades representadas por estos filisteos, ¿verdad? Dice David respondió al filistí,
a este filisteo. El soldado principal de los filisteos, digamos que pongámoslos como en un ring, y ponemos de un lado al reino de las tinieblas representado por Goliat y, y al reino del Padre Eterno representado por David, porque aquí en este salmo él lo está así manifestando. ¿Se acuerda de la historia de David cuando pelea en 1 Samuel 17? Cuando pelea con este gigante, que nunca le dice el gigante, le dice incircunciso, le dice que no está en pacto, dice, ¿no? Dice que no conoce a Dios. ¿Quién es este que no conoce a Dios, que se atreve a desafiar al ejército del Dios? Y, y este gigante, este filisteo que le dice, lo ve con su piedra, plaquito, muy joven, David, un adolescente, un muchacho, y lo ve con sus piedras y con su Honda y le dice, ¿qué acaso soy un perro para que me ataques con piedras? Se burla de él. Es una misma actitud del adversario. Se burla de la palabra, que viene a desafiar al ejército del rey de Dios. ¿Qué dice David? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Nosotros somos parte de los ejércitos. Fíjense, esto es yo no lo había reflexionado así, familia. Dice que Dios va a formar un ejército de personas. Él está formando un ejército de personas, no de ángeles, de un pueblo que no es pueblo, dice la escritura, ¿recuerdan eso? De lo vil, de lo menospreciado. ¿Se acuerdan de los endeudados de David, de los afligidos de David? No eran ángeles, eran personas. Y David les enseñó a matar gigantes, a matar filisteos. Ah, David es el representante de un ser humano restaurado, rectificado, conformado al corazón de Dios, que está apto para pelear esas luchas espirituales y vencer a esos gigantes. Entonces, no nada más es de decirlo, es de prepararnos para la batalla espiritual. ¿Sí? Tal vez teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, como David, que reconoce que la serpiente no es digna de confianza. Eva se confió, Adán se confió que era de confianza a la serpiente y fueron engañados. ¿Sí? El único que merece nuestra confianza, el único digno de recibir honra, gloria, alabanza, es el creador de los cielos y la tierra. Vamos a Mateo 4, 9 y 10 para ver cómo se enfrentó nuestro Mesías. Está medio griega la ilustración, pero me gustó porque sale la ciudad abajo, está en la cima del templo y está el adversario ahí no le dan mucha importancia. Me gustó esta ilustración para compartírselas. Mateo 4, 9 y 10. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las pruebas a las que fue sometido nuestro Mesías, de esa lucha espiritual, ¿verdad? Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La dinastía de David viene a ser la dinastía, la restauración de lo que hizo Adán. Eso es nuestro papel, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que haga en nosotros.
¿verdad? Adán pecó, Adán se apartó, Adán siguió a la serpiente, Adán oyó a la serpiente, Adán Shema, escucha y obedece, pero no a Dios, sino a la serpiente. Entonces la restauración es que Shema, pero a Dios, que lo escuchemos y que lo obedezcamos, ¿verdad? La restauración de esto viene a ser que David y la roca, que representa a nuestro Mesías, le den en la cabeza a la serpiente. Y cuando esto suceda, cuando sea el desenlace de la historia, cuando estos 144,000, cuando se presenten para enfrentar al dragón, esa será la misión y quizás ahí algunos serán sellados en la frente para representar a Israel en la batalla final. ¿Qué tenemos que tener en la frente? Orá, el nombre de Yeshua, salvación, el nombre del Señor. Aquellos que no se van a postrar ante Satanás, aquellos que van a ser sellados en sus frentes y a reconocer al Eterno como el único digno de confianza, de alabanza. Y entonces serán los que van a llevar el testimonio a las naciones de quién es el único digno de reinar. Y estamos hablando de testimonio, familia. Nuestro testimonio entre las naciones es súper, súper importante, porque a lo mejor no escuchan nuestras palabras, pero ven nuestras acciones, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, aún en nuestra misma congregación. Me regreso al Salmo 144 y voy en el 9, ¿verdad? ¿Ya voy el 10? Oh, oh. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Todo el ejército del Señor, el señor Faraón, perdón, todo el ejército de Faraón que quedó en el Mar Rojo representa a todos estos seres híbridos, a todo este ejército de Faraón, de Satanás, que van a ser echados al lago de fuego, finalmente. La primera liberación de estos ángeles caídos, de estos seres híbridos, fue en el diluvio, ¿no? Fue en agua. Pero Dios puso un arco iris como símbolo de que ya no iba a destruir con agua, pero con fuego, pues no dijo nada. Eso lo va a hacer con fuego. Entonces, ¿hasta dónde llega la perversidad del ser humano? Que ahora ese arco iris o ese arco lo usan para sus perversiones, ¿no? Como símbolo de su perversidad, de la comunidad LGBT y no sé qué tantas cosas más. Las personas que utilizan este arco, pues representan en cierta forma también a los rebeldes, ¿verdad? A los que no están escuchando a Dios, a los que están escuchando a Satanás, a los que están escuchando a su carne, a los placeres de la vida, la vanagloria, eh, comamos y bebamos. Dice el verso 10, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Maligna espada.
¿Al Señor le gustan las guerras? No, yo creo que no. Al Señor no le gustan las guerras. Esta guerra que estamos teniendo, esta guerra espiritual, esta guerra pues, que estaba desde siempre, ¿verdad? Casi desde siempre, desde Génesis. Dice aquí el rey David, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. No es la intención de Dios que estemos en guerra, pero la esperanza, volvamos al tema de lo que quiere David, lo que busca David y lo que busca, por supuesto, nuestro Mesías, primeramente, ¿verdad? Paz, paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, el sueño de David era un mundo sin guerras. El sueño del Padre Eterno y su propósito, y que lo va a cumplir, pues es un mundo paz. Un mundo que reconozca el amor de Dios, la misericordia del que hizo los cielos y la tierra. Entonces dice, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. David anhela que se acaben las espadas, que se acaben las guerras. En cierto modo, las guerras son por... Las guerras van a terminar hasta que se acabe la maldad, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice el Salmo 110. Y dice Mateo 22:44, y dice Mateo 2:35-37, y dice Lucas 20:42-43, y dice Hebreos 10:13. ¿Por qué yo no se los leo, familia? Porque quiero llegar al plato fuerte. Ya me queda poco tiempo. El hijo de David, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Profeta Isaías nos dice en Isaías 2:4 que se van a acabar las guerras. Esto lo dice Dios, lo dice el Padre. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán a sus espadas en rejas de arado, fíjense, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se van a acabar las guerras, bendito sea el Padre. Y esas armas se van a convertir en utensilios para la agricultura, para comer. ¿Cómo se introdujo la guerra en este mundo? Hablábamos, les digo que me tocó hablar de este mismo tema hace 2 salmos. No fue el pasado, fue el antepasado. ¿Quiénes enseñaron el arte de la guerra a los hombres? El arte de la seducción a las mujeres, los mismos híbridos que estamos hablando. El explotar los minerales, las piedras preciosas, el oro, diamantes, X, todo por lo que se originan las guerras, no por la avaricia, por el sentimiento de poder, por el querer tener, por el querer poseer, avaricia, codicia. La promesa es que en un tiempo no habrá guerra. Cuando reine el príncipe de paz, no habrá guerra. Dice, versículo 11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, ya habíamos visto, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Tiene razón mi mujer, ya íbamos hasta acá. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Quién no quiere que sus hijos crezcan como plantas crecidas en juventud?
¿Cómo son las plantas crecidas en la juventud? Una planta tierna, una planta delicada que puede ser moldeada. Yo aquí veo a mi mujer, tiene una orquídea que recogió de la basura y ya va a dar fruto. Entonces es porque la cuida, porque le habla, porque le pone el palito, porque le amarra, la riega, porque le compró el abono para que florezca. ¿Quién no quiere que sus hijos sean como plantas bien nutridas desde su juventud? Creo que es mi oración continua y de muchos de nosotros, si no es que de todos. Creo que de todos. Dice, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, como los pilares de un palacio, ¿no? ¿Viste? Yo platicaba con una persona el día de ayer, antier, y le digo, es que, no, ayer, hoy mismo, tempranito a las 5 de la mañana, estaba yo platicando con esta persona, que fue un pasajero mío, y me dice que sus hijos y que su esposa, y que es la que los ha cuidado, y que las mujeres en ese rol de la mujer virtuosa, que es la encargada, no la única, pero como convive más tiempo con los hijos, pues es como el pilar de la casa, ¿no? La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus brazos la destruye. ¿Y a eso te refiere David, aquí? Verso 12 me queda, ¿verdad? Vamos a Lucas 23. Lucas 23, para que no se nos olvide. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y de ahí me voy a saltar hasta el 31 para abreviar un poquito el tiempo. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y, y esto le pasó a nuestro Mesías. ¿Qué podemos esperar de los árboles secos? Vamos al versículo 13. Me lo llego. Nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. ¿Sí? Que se multipliquen a millares y decenas de millares. Dice de los ganados, fíjense, ya no serán, digamos que, encerrados los animales, habrá tanta prosperidad. Es lo que está pidiendo David, está haciendo una oración desde el versículo 11. Está orando él. Rescátame, líbrame a los hombres extraños, y luego sean nuestros hijos, y luego nuestros graneros. Él está pidiendo que haya mucho alimento. Pero esto me recuerda la promesa dada de, de la multitud, de la descendencia de Abraham sería incontable, ¿verdad? Así como aquí, como las estrellas en multitud. ¿Esta oración de David se irá a cumplir? Seguramente que sí. Porque en Apocalipsis dice que vio a 144,000, 12 de cada tribu, pero dice que después vio una gran multitud. Apocalipsis 7. Vamos a Apocalipsis 7. 7, 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué representan las ropas blancas? Las acciones de los justos.
Como toda la escritura nos lleva a portarnos a las obras. La salvación no es por obras, pero las obras son la consecuencia de la salvación, son la evidencia de la salvación. Ah, tú dices que eres salvo, pórtate como un salvo. Qué gran responsabilidad. Lo único que me consuela es que el Mesías dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Porque antes yo decía, no, pues no me la voy a acabar, porque los comentarios, todo decían, no, pues es que la ley nadie la puede cumplir, que el que falla en uno falla en todos, y los pretextos de muchos de nosotros para no cumplir. No, pues es que el maestro dijo que su yugo, su enseñanza era fácil y ligera su carga. Yo le creo a él. Dice, y todos con palmas en las manos, todos exaltaban al Cordero. Es la multitud incontable de Israel. Voy al verso 14. Ya vamos a acabar. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Ya no más alarmas, ya no más. Ya la otra vez, ¿cuándo fue hace? La vez pasada que nos tocó compartir el salmo, empezó la alarma sísmica cuando estábamos aquí, justo en el... Ya no más alarmas de esas, ya no más alarmas antibombas como en Israel, ya no más guerras, ya no más pandemias, ya no más espadas, ya no más sustos, solo paz. El príncipe de paz reinando entre nosotros. Verso 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adoni, mi Señor. ¿Sí? ¿Cómo concluye este salmo? Felices. Aquí no, en este post que encontré dice felices, bienaventurados, felices, dichosos. De verdad. Son los que tienen a Dios como el Señor, como Adoni, mi Señor. Nuestras esperanzas puestas únicamente en el Rey del Universo, nuestro oído puesto únicamente en el Dios del universo, nuestra esperanza. Aunque sabemos que este mundo está regido por el maligno ahorita, nuestra esperanza está en nuestra roca, en el príncipe de paz que va a establecer su reino aquí, su justicia perdurable, dichoso, bienaventurado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dichoso, bienaventurado, porque tú heredarás la tierra. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. Vamos a Mateo 5, 3, 12. Todas las bienaventuranzas, porque si habla de bienaventuranzas, nuestro Mesías habló de bienaventuranzas y son cosas que a veces no son agradables, familia. Por eso vamos a cerrar con esto, porque no son agradables, pero son necesarias. Pruebas, las vicisitudes, los sinsabores, las amarguras, a veces son necesarias para afirmar nuestra identidad, para afirmar nuestro testimonio, para afirmar nuestros pasos, para irnos derechito. En Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la Torá, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, como mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Nos van a consolar? Sí. ¿Nos van a vituperar? Sí. Sí. Entonces, ¿nos van a escupir? Y a Yeshua le escupieron y le arrancaron las barbas y lo latigaron y le pegaron. ¿Y qué nos espera a nosotros? Pedirle al Señor que nos dé fuerza, nos dé esperanza, que nos dé confianza, que nos dé certeza en nuestro corazón. Escriba aquí su Shem, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pedir, pedir, confiar, clamar por esa roca, por su regreso y que estemos preparados. Pedir por el Hijo de David, pedir por el reino de paz que va a venir para evitar para echar a esos usurpadores. Así como Dios mandó a acabar con todos esos cananeos en el libro de Josué. También en los últimos tiempos Dios va a acabar con aquellos enemigos de la paz, aquellos enemigos de Yeshua. Familia, este salmo lo leen por tradición, por costumbre, la casa de Judá cuando termina el Shabbat, para darnos seguridad, para darnos esperanza de lo que viene. Se termina el Shabbat, pero viene algo excelente cuando el Mesías regrese. Judá no conoce a nuestro Mesías. Para Judá, nuestro Mesías es un extraño, un extranjero, pero nosotros lo tenemos a él. Oremos para que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos para que le podamos dar celos a la casa de Judá y podamos decir como en el hijo pródigo, entra a la fiesta, aquí está el Mesías, está el Rey, nos puedan creer. Tenemos que dar ese testimonio ante la casa de Judá. Tenemos que llamarlos a celos. Y este porque guarda las fiestas, y este porque obedece, y este porque sabe Torah, y este porque predica, y este porque evangeliza, y este porque sabe orar de acuerdo a la palabra, que sabe clamar. Esa tarea no nos bendiga, vinculados. Dice mi esposa que si tienen alguna duda, que hablen hoy o que callen para siempre, o que si todavía están ahí. ¿Alguna duda, algún comentario, familia, antes de orar? Perdón. Pues yo creo que este salmo es súper poderosa, bueno, como todos los salmos, pero este nos da como esa certeza de que el Señor siempre está con nosotros en cualquier tipo de batalla, ¿no? Y principalmente, pues a veces no nos damos cuenta, a lo mejor porque no lo vemos o porque no es algo físico para nosotros, pero la guerra espiritual pues es súper verdadera, ¿no? Y es ahí donde vienen nuestros malos pensamientos y de los malos pensamientos nuestros deseos y después de eso pues vienen nuestras acciones, ¿no? Y es cuando ponemos
atención y estamos ahí poniéndole atención y prestando nuestro oído pues al enemigo, que en la verdad es a donde tenemos la verdadera lucha. ¿Y qué es lo que este salmo nos dice? Pues no prestes atención al enemigo, presta atención a mi voz. Mantente en mi palabra, mantente en mis mandamientos para que seas vencedor. ¿Sí? Y efectivamente, el pecado empieza en la mente, empieza en nuestra cabeza. Estamos a maquinar y lo llevamos a la obra. Y ahí es donde nos rompemos la cara, y nos raspamos. Bueno, ¿algún otro comentario? Quique, Juan Agustín. Bueno, Oscar, Oh, Karim, primeramente muchas gracias por tan extensivo estudio, verás que está tremendo. Am, y algo así que mencionaste de nuestro comportamiento, ¿no? De cómo tenemos que ser luz, sal del mundo. Y bueno, yo, alguien mencionaba en nuestro estudio de que hoy en día no hay mucha diferencia entre el cristianismo y el mundo, ¿no? La gente del mundo, en cuestión del divorcio, que ujú, la verdad que parejitos, ahí no hay de cómo se esté, todos parejitos, cristianos y no. Entonces, pero yo creo que, pues yo no sé, va más allá, yo creo que o sea, estamos, yo creo que en unos momentos muy, ¿cómo se dice? Precarios o no sé cuál será la palabra, pero de que ya cuando, y ahorita que acabas de mencionar, de que nos van y sabes que leyendo hoy en Marcos, leí donde crucifican al Señor, es algo tan sí, intenso, como sí, mencionabas, cuando lo escupen, arrancan las barbas, lo golpean, se burlan, y digo, este... Pues no sé, yo creo que como que tenemos la mente ya cauterizada, ¿no? Ya la música, los músicos, pues ellos se trata de hacer videos para ganar dinero, ¿no? Y ahí se va la onda. Entonces yo creo que esos son momentos muy difíciles, en el sentido de que he estado muy a gusto todo está color de rosa, honestamente. Dices que eres cristiano, bueno, pues no, bueno, pues qué bueno, ¿no? Dios te bendiga, pero yo creo que y como mencionabas, de que las circunstancias, los malos ratos, las pruebas, y yo creo que nadie queremos eso porque no es fácil, pero de alguna manera a veces que me inquieta, ¿no? De decir, bueno, estamos muy tranquilos, todo, si quiero me monto en Zoom y ahí estoy en la clase y pues qué padre, ¿no? Entonces yo creo que no lo quiero decir, pero digamos, que el Señor de alguna manera tenga misericordia de, pues si nos manda una prueba, pues que nos dé la fortaleza para aguantarla y seguir el crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues sí es de preocuparse, es preocupante porque ya nos vemos iguales, ya somos ahí, digo, es muy triste, muy serio, porque el Señor, pues, hizo por nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias, Oscarín. Te lo agradezco mucho. ¿Ok? gracias, Padre Quique. Gracias por tu comentario. Yo creo que siempre el Señor dice en la Escritura, ¿no? Que Él no le va a dar una prueba que tú no puedas soportar, Él nos va a preparar. Esto es sin duda. Y yo por ahí escuché un testimonio de una persona que falleció su esposo y, y pues entró en una depresión tan terrible que le costó mucho tiempo reponerse, ¿no? Tal vez un par de años, imagínate.
terapias y Mm, cuestiones así. Pero después vino una gran bendición en cuanto al ministerio de esta persona, ¿no? Porque fue levantada como una gran maestra, una gran, o sea, es algo increíble. mm, O sea, las pruebas son necesarias sí, cierto. y a veces las vemos así con miedo, ¿no? Yo también, a mí me da miedo, la verdad, las pruebas. No me vayas a dar esta prueba, pues, mis hijos no me los toques, ¿no? O mi esposa no me Sí, la claro. toques, o cosas Ujú, así que dices tú, pero a veces el Señor pues va a decir, bueno, si me amas, pues, ¿qué me darías? ¿Qué me claro, darías? ¿Me claro, darías esto? ¿Me darías lo otro? Y hay cosas que uno dice, no, este no te lo doy. O sea, todavía no, todavía no estoy preparado para darte claro. esto. Hay Y cosas nunca que vamos a estar. Ujú, no. Entonces, sí, pues Dios es el autor de todo, Quique. Dios sí, es el que prepara, Él es el que hace, deshace y pues toda la honra es para Él, no, nosotros claro. nada más somos utensilios. Sí, Él. sabes, con el caso de Israel y luego con lo de Venezuela, por alguna razón se me han pegado mucho a mí en lo personal, ¿no? De Sí, las injusticias. Y claro, obviamente, pues Venezuela, y digamos, más que nada la actitud del mundo entero, que es una cosa increíble, ¿no? Que digo, no miran al otro lado. Caso de Venezuela, eso, y pues me estaba afectando ya. Tuve que decirle al Señor, no que no me importa, pero no puedo hacer nada. Tú tienes todo en control. claro, Digamos, lo único que puedo hacer es orar por ellas, ¿no? Por Israel y Venezuela y tantos otros lugares, pero sí, en cuestión recuerdo hace como todavía estaba trabajando y todas las mañanas antes de entrar a la oficina, pues tenía que orar, ¿no? Para aguantar todo el estrés de todas las próximas 10 horas, 12. Y en un momento le dije, Señor, haz de mí a tu parecer. Pero cuando lo dije, sentí miedo. O sea, sí, sí, pues digamos, claro, claro, porque dije, ¿qué si me toma la palabra? O sea, sí, esa es la mentalidad que tenemos, ¿verdad? Que como no queremos la victoria, pero no queremos pasar por entrenamiento, por decir por algo, el ¿verdad? fortalecimiento, claro. Exactamente, sí, así es. Gracias. Gracias, Agustín, Quique. adelante. Shalom, shalom, hermanos. Shalom. Pues una vez un pastor me dijo algo que con lo cual yo me quedé hasta la fecha. Cuando uno recibe a Jesús como su suficiente Salvador o algo así la oración, por primera vez desde ese momento uno se vuelve enemigo del adversario. El tema de la guerra ¿Eh? espiritual está desde, sabemos, Génesis 3:15, pero cuando comienza la vida de cada uno es cuando uno decide hacerle caso y creerle al Dios del cielo cuando nos hace un llamado de la manera que sea. Hace ratito, mi hermano Oscar, usted leyó lo de Efesios, la lucha no es contra carne ni sangre, contra principados, potestades y huestes en las regiones celestes. Sí, Estamos en un tiempo en el cual se están manifestando cada vez más todos aquellos de Filín que usted mencionó, porque alguna vez una personita me decía, pero si yo no he visto gigantes ahora, ¿no? Le digo, nada más vea la maldad de un chaparrito y verá, ¿no? Hoy literalmente, todos sin excepción de nadie, nos tenemos que preparar. El mismo Yeshua, nuestro amado Jesús, nos enseña cómo. Usted mencionó, mi hermano Oscar, lo de la armadura, es maravilloso. Al entender que es toda la Torá, la armadura es toda la Torá por lo que refleja el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y etcétera, es la armadura. Y ya teniendo la armadura, pues sí, nos protege, pero hay otra cosa que usted mencionó, mi hermano Oscar, también, y eso a mí me gustó escucharlo, es cómo nos vamos a enfrentar a un gigante si no estamos bien, como dirían por ahí, en santidad, ¿no? Eso es real, eso es cierto. Yo aprendí en la iglesia que el tener puertas abiertas de alguna manera espirituales le damos derecho legal al adversario. ¿De qué manera se tienen puertas abiertas cuando uno está en pecado de alguna manera?
Eh, ¿Podemos ser atacados por los demonios? Claro que sí. Claro que sí. Siempre, no siempre es por pecado, claro. Yo he reconocido de que cuando el adversario no va a atacar a alguien que vive así ya, porque así lo tienen y así vive y no lo va a atacar, al contrario, lo deja que se pierda más. El adversario siempre va a venir a atacar a todos los que verdaderamente están buscando al creador del universo, a todo aquel que de verdad se quiere estar con él en los 1000 años que dice la escritura, a ese al que va a venir a buscar, a atacar y a hacerlo tropezar. Es algo maravilloso que los evangelios nos enseñan esto. ¿Por qué? Porque Yeshua nos ordena que con ayuno y oración podemos hacer varias cosas, ¿no? De alguna manera. Pero en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 14, dice el mismo Josué que los valientes o los guerreros, según la traducción, van delante del pueblo para ayudarlos. Y como hermanos, de alguna manera, cristianos o mesiánicos, como hoy se digan, y creyentes en Yeshua, hoy todos tenemos que capacitarnos para ese tipo de temas. Yeshua dijo llevar las cargas los unos de los otros, el interceder, el orar por alguien, el estar orando por cualquier personita, es ya ponerse en la brecha. Y eso es, ahora sí que darle la espalda a los dardos de fuego del adversario para esa gente. Por eso es importante mantenernos con la armadura puesta, con la oración. La oración, como decía mi hermano Oscar, la oración es muy fundamental. ¿Por qué? Porque, Padre, y creerlo de verdad, todo lo que oramos, creerlo. Por decirlo, su servidor, tengo por costumbre mencionar partes del Salmo 91. Señor, tú nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú nos haces invisibles ante los ojos del adversario. Aún nos proteges del terror nocturno. Esas son oraciones es más, el Padre Eterno nos permite hasta enmudecer, gente que está duro y duro. Así haga su oración, la discreción y verás si no se callan. Pero todo tiene que ver con la fe en Yeshua, nuestro Mesías. Y la verdad, qué maravilloso, bonito, bonito este tema, perfecto, yo me quedo con todo. No, hace mucho no leí este salmo y la verdad sí me sorprende. ¿Por qué? Porque versículos que usted mencionó, mi hermano, están aún en Segunda de Samuel, en el Salmo 18. Entonces, Él adiestra nuestras manos para la batalla y nos hace tensar el arco de bronce. Y tenemos que estar preparados porque todavía aún nos falta mucho. Y sí, yo entiendo lo que dice nuestro hermano Enrique. Hay veces que le decimos, Padre, esto, pero nos da miedo. Pero es que aunque no se lo digamos, si Él nos tiene preparados para algo, lo va a hacer. Ahí está Jonás, ahí está Gedeón, ahí está muchos aquellos en la historia bíblica que Gedeón se escondía, ¿no? Jonás se subió al barquito, o sea, huyendo. Y el mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro que hasta cuando caminó en el mar y quitó la mirada del Mesías se hundió. O sea, son temas que tenemos que estar bien, tenemos que tener bien presentes. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, mis amados, no estamos nada exentos, mujeres y hombres, de los ataques del adversario. ¿Y cómo vamos a defender a la familia también? ¿Cómo nos vamos a defender de la brujería, hechicería, santería y todo eso que está trabajando al 1000% en este tiempo? ¿Cómo nos vamos a defender? Hace rato veía yo una pastora por las redes sociales que decía que tenemos la sangre de Cristo, dice. Muchos les da miedo, otros vergüenza, otros ya no creen. ¿Por qué? ¿Qué significa la sangre de Yeshua? La sangre de Yeshua es su Santo Espíritu de Él. Es el Espíritu que mismo viene y nos protege, aquel que nos guía, que nos derarguye cuando estamos caminando mal. Él es el que nos protege, porque Yeshua dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Y entonces ahí es donde entendemos que es su preciosa sangre, ya que el agua que salió de él junto con la sangre, y cuando dice, coman mi carne, beban mi sangre, pues es su palabra. Y si su palabra es el mismo, Yeshua mismo nos protege. Por eso tenemos esa poderosa arma. Y la verdad es que es maravilloso cuando la usamos y se cumple lo que está escrito. Entonces, pues, bendiciones, mi hermano Oscar, la verdad estuvo perfecto, a mí me gustó mucho. Les dejo un saludo a todos mis amados hermanos, aquí el hermano Enrique, que lo estoy apenas conociendo, ahí desde aquí se ve. Entonces, pues, que el Padre Eterno los bendiga, que el Padre Eterno guarde sus vidas,
Les deseo un feliz Shabbat y un día maravilloso que es el domingo, es un Shabbatón. Es pues según ahorita el calendario que estamos viendo, pues es como lo maneja el judaísmo, ¿no? Pero estamos en eso, estamos en los estudios más que nada para checar eso, analizando principalmente desde la muerte y resurrección de nuestro Mesías. Que el Eterno les bendiga, cuídense mucho a todos, bendiciones y Shabbat Shalom. Igualmente. Shabbat shalom. Gracias. Bueno, si hay otro comentario, algún otro comentario, una duda, queja, vamos a orar. Agradecer al Padre. Gracias, Padre eterno, te bendecimos en el nombre de Yeshua, Señor, por este hermoso salmo, Señor, por tus palabras. Ayúdanos a recordar, bendito Padre, toda esta enseñanza, Señor. Nos en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que ahí escribas, bendito Padre, toda esta hermosa enseñanza del Salmo 100. Escuchemos tu voz, bendito Señor, que recordemos de quién somos parte del pueblo, Señor, que recordemos quién nos salvó, quién nos sacó de la inmundicia, Señor, que recordemos también quién eres tú, Padre eterno, quién bendice, quién hace, quién es el autor y el consumador de toda esta cosa. Ayúdanos, Padre eterno, como a aquellos endeudados de David, como a todos esas personas, Señor, que no eran nada, Señor, que eran vil, eran menospreciados, Padre, para que podamos nosotros vencer a los gigantes y dar testimonio, Señor, de que tú habitas en nosotros, de que somos parte de tu pueblo. Tú nos bendices, que tú nos guías, que tú nos instruyes, Padre eterno. Para tu honra, bendito Señor, para la honra y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén y amén.